Esta cápsula estará basada en dos bloques claramente diferenciados. Por un lado, entenderemos todo lo relacionado con la parametrización y las tablas auxiliares a definir dentro de la sección configuración de dicho módulo, revisando formularios como las condiciones de activos fijos, códigos de actividad, motivos, ubicaciones o los grupos de propiedades, entre otros. El segundo bloque se basará en 4 pilares muy importantes a definir de forma previa antes de empezar a parametrizar el módulo, como son los nombres de diarios dedicados a activos fijos, las cuentas contables que van a participar en las transacciones de dichos activos, las secuencias numéricas que se deben definir junto con su comportamiento y, para finalizar, los textos de la transacción que afectan en diferentes acciones relacionadas con los activos. Como siempre, vamos a ver todo esto en la aplicación. Como se ha comentado en la introducción, vamos a dividir esta cápsula en dos grandes bloques. Por un lado, hablaremos de la parametrización y de las tablas auxiliares o entidades complementarias que vamos a ubicar dentro del menú configurar del módulo de activos fijos. Hablaremos de parámetros y de todas estas tablas. Y el segundo de los bloques nos basaremos en los 4 principios fundamentales para la configuración básica del módulo de activos fijos. ¿De acuerdo? Pues bien, si os parece, vamos a comenzar por el formulario de parámetros de activos fijos. En este formulario vais a encontrar el siguiente grupo de campos que nos permitirá definir el comportamiento que le queremos dar a la aplicación. El primero de los grupos de campos del FastApp es general. En general encontraremos el importe mínimo de depreciación y, si queremos, considerar umbral de capitalización. Bien, el importe mínimo de depreciación va a hacer referencia a indicar la cantidad mínima por la cual el bien ya no va a poderse depreciar o amortizar más. Es decir, imaginaros, si yo estoy depreciando y me queda un valor residual de 7 euros, pues con esta parametrización de los 10 euros ese activo ya no se depreciaría más, ¿de acuerdo? Hasta donde tú quieres tener el importe mínimo para depreciar. El siguiente de los campos que veis es el permitir varias adquisiciones. Pues bien, un ejemplo muy claro es el típico activo que recibe mejoras, que recibe nuevas adquisiciones. Pues imaginaros, yo tengo un equipo para realizar conference call y resulta que le voy a integrar o incorporar un componente para hacer vídeos a 360 grados en la mesa, ¿no? El activo en sí está realizando una nueva adquisición y quieres incluir un nuevo valor dentro del activo. Esto se podría hacer con una revalorización, por ejemplo, pero el tema de poder realizar nuevas adquisiciones, porque realmente se están incorporando nuevos componentes al activo, nos va a permitir que si tenemos marcado este check contra el mismo activo, tú puedas seguir imputando nuevas adquisiciones, ¿de acuerdo? Considerar umbral de capitalización te va a permitir indicar a partir de qué importe vas a poder tú realizar depreciaciones. Nosotros en España, por nuestra ley, tenemos que amortizar cualquier bien que utilicemos para nuestra producción, ¿no? Ya sea una impresora que puede valer 100 euros, pues lo tenemos que amortizar. Hay ciertos países, por ejemplo en Estados Unidos, que requieren un umbral de capitalización más alto y por tanto si algo vale 100 euros no lo van a tener por qué depreciar. Pues bien, que sepamos que existe esta parametrización para especificar si quieres umbral de capitalización y hasta dónde quieres utilizar para el grupo de los activos fijos, ¿no? Aquí tenemos unos checks que se denominan crear importes de ajustes de depreciación con la cancelación automáticamente, y básicamente lo que hace es una referencia cuando hagamos ajustes de depreciación, ¿vale? Cuando estemos llevando a cabo una cancelación, el sistema lo que me va a permitir es que pueda realizar el ajuste por la depreciación que tenga pendiente. En el caso de calcular depreciación prorrateada, este campo lo que me va a permitir es que no solo calcule la depreciación de manera mensual, sino que incluso baja un nivel de detalle por debajo para poder prorratear en base al número de días que tenga vigente ese mes, ¿vale? En cuanto al siguiente de los campos que veis, denominado provisión para reserva, denominado reconocimiento de ingresos de reservas no transferidas, haremos mención también en la parte de la contabilidad cuando veamos la configuración básica,
Pero en este punto tiene un impacto directo obviamente con los perfiles de contabilización. Si recordáis, los perfiles de contabilización es la entidad por excelencia del módulo de clientes y de proveedores para vincularlo con la contabilidad, y aquí no iba a ser menos. El perfil de contabilización pues nos permitirá vincular el módulo de activos con las cuentas contables. En este punto, la provisión para la reserva pues lo que nos va a permitir es gestionar las ganancias diferidas en activos fijos, en donde pues estas ganancias normalmente se registran como pasivo, ¿vale? Todas las reservas de ganancias directivas en activos fijos se resuelven normalmente de dos maneras: reduciendo el precio de adquisición del activo fijo nuevo que se ha adquirido para sustituir al antiguo, o sea, el que se ha vendido, o como reconocimiento de ingresos, lo cual pues va a implicar una transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, en este campo lo que se utiliza es el reconocimiento de ingresos de reservas no transferidas. Vamos a ver que más adelante que tanto la provisión para la reserva como el transferir desde reserva serán dos tipos de transacción que veremos en los perfiles de contabilización. Bien, en reglas contables vamos a encontrarnos el perfil de contabilización, que ya hemos hablado un pelín sobre él, pero tenemos una cápsula específica pues para poder entender cómo parametrizarlo. Simplemente para que tengáis una visión general, vamos a encontrar por perfil. Aquí la característica es que se basa en el modelo de valor y se basa en las agrupaciones tabla, grupo y todo de los activos fijos. Para cada una de las acciones que puedas llevar a cabo con los activos fijos, ya sean estas que veis aquí o la propia venta o residuo, tendremos diferentes cuentas principales y contrapartidas para hacer apuntes, ¿de acuerdo? Bien, pero como os digo, esto vamos a entrar más en detalle en la cápsula, una cápsula independiente. Este parámetro que veis aquí, denominado diario de inventario, se utiliza sobre todo para poder vincular la sincronización entre activos fijos y gestión del inventario, de tal manera que un activo fijo pueda estar perfectamente vinculado a un producto emitido, ¿vale? Esto desde luego se parametrizará dentro de gestión del inventario, a diferencia de los otros diarios, pues puede ser un diario de adquisición, un diario de depreciación, que se parametrizará desde contabilidad general, como veremos posteriormente. Modelo de valor. Bueno, el modelo de valor tenemos una cápsula exclusiva para explicar su significado, para entenderlo y comprenderlo, pero digamos que es un poco la pieza angular para poder definir qué depreciación queremos, si queremos que sea degresiva, si queremos que sea lineal, si queremos al final depreciar en sí el activo. Pues bien, todo esto lo va a ponderar el propio modelo de valor. En cuanto al pago, tenemos este parámetro que veis aquí. Si este check lo marcamos, cuando hay descuentos por pronto pago, que eso ya lo vimos en el módulo de proveedores, pues se tiene que tener en cuenta para el valor de la adquisición, de tal manera que se deduzca, ¿vale? Entonces, bueno, si queremos descontar de cierta manera el descuento por pronto pago en el valor de la adquisición del activo para deducirlo cuando se realiza el pago, pues se marcaría. Que no, pues no lo marcas. Tenemos aquí otro grupo de campos. Este grupo de campos son los denominados códigos de barras, de tal manera que tú vas a poder tener tus activos fijos perfectamente vinculados con un código de barras. Los puedes enumerar automáticamente e incluso les puedes decir que el código de barra coincida con el propio número de activo. Bueno, para ello te dice que ejecutes un proceso en periódico, ¿vale? Pedidos de compra. ¿Para qué se utilizan los pedidos de compra? Pues bien, no deja de ser un grupo de campos para poder vincular de nuevo los activos fijos con el módulo de proveedores. Si yo quiero tener un pedido de compra y hacer una compra específica de un elemento, y ya veremos dentro del pedido de compra hay una pestaña de activos, quiero crear un nuevo activo, tú lo puedes parametrizar desde este punto, de tal manera que le digas: ¿quieres que haya adquisición de activos desde las compras? ¿Quieres que además estas compras solo puedan ser llevadas a cabo por un determinado grupo de usuarios? Si recordáis, los grupos de usuarios era la entidad donde te permitía identificar un código con una descripción y asociarle los usuarios que quieres vincular a ese grupo. De esta manera, pues sobre todo lo utilizábamos, si recordáis, en los workflows o flujos de aprobación. Podemos decir que determinado grupo de usuarios puede hacer una adquisición de un CAPEX, ¿no? de un activo a través de compra. Crear activo durante la recepción de productos, registro de factura, y comprobar la creación del activo durante la entrada de línea. Bien, estos dos campos
Uno de ellos tiene que ver, por supuesto, en el momento en el que se lleva a cabo la factura. Es decir, AX no te genera ningún activo fijo con el albarán. Aunque tú registres un albarán de un pedido de compra en el que hay un activo fijo implicado, no se crea el activo fijo en la ficha de activos. Solo se crea cuando se recibe la factura, ¿vale? Y luego, pues la comprobación de la creación del activo, lo que hace es habilitar la comprobación de idoneidad de activos basados en las reglas de activos, ¿vale? Que veremos también más adelante. Bien, los códigos de motivo. Los códigos de motivo ya es conocido por todos. Si habéis hecho con nosotros y nos habéis seguido en algún otro curso, teníamos los famosos motivos financieros, si recordáis. Aquí, administración de la organización, teníamos nuestros motivos financieros y estos motivos eran... ¿Qué era esto? Pues esto eran justificaciones, ¿no? Que metíamos al sistema para que ante determinadas transacciones realizadas en diferentes módulos me exigiese indicar un motivo. De cara a un auditor o de cara a nuestro control interno, sepamos qué ha sucedido ante determinadas situaciones. Pues bien, esto no es más que lo mismo. Si volvemos al módulo de activos fijos, aquí en parámetros, veis que te dice, vale, va a haber códigos de motivo. ¿Quieres requerirlos? Sí. ¿Y en qué casos? Pues mirar, puedes decir cuando se adquiera, cuando se cancele, cuando se deprecie o incluso cuando se venda, le puedes indicar qué motivos tienes que especificar, ¿vale? ¿Dónde parametrizo los motivos? Ahora lo veremos. Las secuencias numéricas, pues muy sencilla. Vamos a poder establecer una secuencia numérica global para todos los activos fijos, aunque no es lo recomendable, ya lo veremos también en la configuración básica que veremos ahora mismo. Y podremos indicar una secuencia numérica para la transferencia de activo fijo. Pues bien, con esto hemos visto la parametrización, que en teoría pues supongo que no ha generado mucha confusión. Ya os digo, toda la parte de perfil de contabilización o toda la parte del modelo de valor lo veremos en una cápsula posterior. Bueno, pues continuando con la cápsula, vamos ahora a repasar diferentes tablas auxiliares que nos encontramos dentro de la sección configurar. Como podéis ver, la primera con la que nos topamos son con los flujos de trabajo de activos fijos. Si habéis tenido la oportunidad de poder ver en adquisición y abastecimiento los flujos de trabajo de cara a las solicitudes de compra o lo mismo en ventas y marketing, al final no deja de ser la misma estructura donde tú elegirás el flujo de trabajo para qué acción, en este caso puedes para un presupuesto o en este caso puedes para una propia contabilización de activo fijo. Y el sistema pues te permite crear el flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Toda la manera de configurar los nodos, de incluir los condicionantes, de ver a quién se asigna, de ver las condiciones, es exactamente igual que lo que vimos tanto en la parte de clientes como en la parte de proveedores. En solicitudes de compra fue un ejemplo claro. Por tanto, os recomiendo que si esta parte no la domináis, la podáis ver, sobre todo pues en el curso de adquisición y abastecimiento. Respecto al siguiente, tenemos los métodos de adquisición, ¿vale? Los métodos de adquisición, pues como podéis observar, nos vamos a encontrar a partir de ahora un montón de tablas que es información complementaria o adicional al activo fijo. Simplemente nos va a poder aportar pues más nivel de detalle al propio activo, como por ejemplo el método de adquisición. ¿Qué métodos de adquisición puedes llevar a cabo para tener la compra de un activo? Pues por ejemplo compra o por ejemplo una donación, ¿vale? Son datos que se irán vinculando a la propia ficha. ¿Qué códigos de actividad quieres asociar a los activos fijos? Pues fijaros, los códigos de actividad te va a permitir tipificar categorías, ¿vale? Pues categorías por las cuales tú quieres, por las que quieres utilizar ese activo. Digamos que es un poco relación con la propia actividad, ¿no?, que va a desarrollar en la empresa. Tú puedes, imagínate, comprar un PC a un empleado porque puede tener un uso administrativo, pero puedes comprar un PC a un empleado porque sabes que va a ir a la parte comercial. O, en este caso, puede ser un desarrollador, directamente un programador, le has comprado el equipo y quieres que tenga ese uso. Este formulario tiene una relación directa con este que veis aquí. Uno son los códigos de actividad y el otro que veis, o que va a estar muy vinculado, son los grupos de propiedades. Os lo voy a enseñar ya porque creo que va a quedar bastante claro.
Yo tengo actividad de desarrollo, ¿vale? Y dentro del grupo de propiedad, fijaros, tengo definido estos 3 criterios. Dentro de desarrollo puedo tener desarrollo de consultoría, desarrollo de juegos o desarrollo interno. Es decir, el sistema me va a permitir parametrizar una mayor información para los activos fijos en su ficha, jugando con todas estas tablas auxiliares. Puedo tener un PC que está asignado a desarrollo, pero además es para gaming, es para desarrollo de juegos. ¿De acuerdo? No tienen más, es código y descripción como estáis viendo. Si nos vamos a otro, tenemos condiciones de activo fijo. No deja de ser el estado por el que pasa ese activo. De tal manera que tú puedas tener tu listado con cómo se encuentran, cuál es la situación real de tu activo, si es buena, imagínate que el PC que has comprado está en excelente estado, pues le podríamos asociar esta condición. Oye, se ha caído y se ha roto, pues está deteriorado. Bueno, lleva ya un año con él, la condición es buena, no es nuevo, está usado, pero es buena. Vas a poder tipificar las diferentes condiciones. Los motivos, yo creo que ha quedado suficientemente claro. Pertenecía a los motivos financieros globales, pero en activo nos ha dicho que podemos utilizar este o este. ¿En base a qué? A los criterios que hayas definido tú en los parámetros del activo. Si hemos dicho que cada vez que se deprecie o se venda me indiques qué motivo, por qué motivo es, pues mira, se ha vendido porque la garantía estaba pendiente. Y deberías indicar eso para poder depreciar o para poder vender o para poder cancelar, dependiendo de lo que tú hayas configurado en este tipo de acciones, ¿vale? Imagínate que queremos que cada vez que se cancele, pues nos solicite un motivo. Pues así se quedaría ya con la cancelación. La cancelación me exigiría que rellenase alguno de estos 3 motivos. Bien, grupos de activos, lo veremos más adelante. Tipificación del grupo, vamos a ver cómo se vincula con el modelo de valor y con el libro de amortización, y además cada grupo va a obtener por fin su secuencia numérica. Esto es muy interesante y lo veremos dentro de muy poquito. Tengo mis activos, ¿dónde están? Pues bien, si tú estás trabajando con inventario y tus activos están en un almacén y una ubicación, aunque sea virtual, puede ser una oficina o puede ser la planta 2, el almacén, y la oficina puede ser la ubicación. Lo tienes ubicado, lo tienes perfectamente identificado. ¿Qué sucede cuando solo trabajas con activos fijos sin el inventario? También puedes ubicarlos a través de este formulario, ubicaciones de activos fijos. Y aquí, pues yo he indicado un par de ejemplos, pero podrías indicar salas, podrías indicar si tienes una oficina específica, un despacho, de tal manera que ubiques perfectamente dónde tienes todos tus activos. ¿Vale? Bien. Filas del informe de activos fijos. La fila del informe de activo fijo nos va a permitir tipificar 2 tipos de fila, o encabezado o totales. El encabezado no tiene lugar a dudas porque no te deja hacer nada, pero el total te permite que hagas un cómputo de totales de activos fijos, de tal manera que tú puedas vincular un desde y un hasta todos los activos. ¿De acuerdo? Esto al final va a ser consumido desde el módulo de informes. Desde aquí tendremos un informe que se denomina filas del informe de activos fijos, que lo que hará será explotar esta configuración. Tipos principales. Tipos principales, de nuevo, tampoco vamos a dedicarle mucho tiempo, es una clasificación más a un alto nivel. De tal manera que tú puedas, a través de este tipo principal, vinculárselo a varios activos y puedas saber cuánto tienes vinculado en mobiliario, por poner un ejemplo. Los perfiles de contabilización los veremos en una cápsula posterior, debido a su gran impacto con contabilidad. Grupos de propiedades ya los hemos visto. Bueno, los tipos de provisión para activos fijos es una entidad que hablaremos más adelante, puesto que está muy vinculada con temas contables y creo que no procede meternos en este tema en este tipo de curso. Grupos de revalorización. Los grupos de revalorización está muy focalizado a la localización española, es decir, si estás en otro país es posible que incluso ni veas este formulario. Este formulario, pues como sabéis, la revalorización, ¿qué es lo que hace? Cambia el valor del activo y puede implicar un aumento o una disminución del valor, ¿vale? Las principales razones para poder revalorizar un activo es reflejar el precio de mercado real del activo. Aquí lo que te permite este grupo de revalorización
es que tú puedas indicar un código y una descripción y en una fecha que aplique cierto factor. Este factor quizás es un poco ambiguo de entender porque la fórmula es un tanto peculiar. Para que lo entendáis de una manera sencilla, pues fijaros, he hecho aquí un pequeño ejemplo y imaginaros, yo tengo un bien de 100.000 euros y la manera con la que trabaja la revalorización con su factor es de la siguiente. La revalorización es igual al importe de la adquisición menos esta operación, importe de la adquisición multiplicado por el factor. Si el factor es 1, pues no hace nada, absolutamente nada, no hay transacción de revalorización. Imagínate que indicas factor 10, 100.000 menos 1.000.000 menos 900.000, luego implica 900.000 en el débito. Que el factor no es 10 sino 0,5, pues fijaros, al final 100.000 menos 50.000 igual a 50.000 en el crédito. Para que veáis pues cómo funciona este tipo de grupo de revalorización cuando se asigne, ¿vale? Como os digo, es algo muy específico de la localización española. Bien, ¿qué más podemos ver? Temas de ordenación, no deja de ser una categorización 1, 2, 3, A, B, C que tú puedas hacer de tus activos. Y por supuesto los modelos de valor, que ya lo veremos en una cápsula independiente, debido a la importancia que tiene esta entidad. Pues bien, hemos finalizado el bloque número 1, hemos finalizado los parámetros y todas las tablas auxiliares, y ahora nos vamos a focalizar en el bloque número 2, que era precisamente cuáles eran las principales configuraciones a llevar a cabo para iniciar o para comenzar a utilizar el módulo de activos fijos. Y tengo esta pequeña presentación en donde nos vamos a basar en estos criterios. El primero de ellos son los nombres de diarios, ¿vale? Los nombres de diarios. Si recordáis, dentro de contabilidad general, los diarios teníamos diferentes nombres de diario en donde parametrizábamos pues dependiendo de la tipología para el módulo de clientes, para el módulo de proveedores y por supuesto vamos a tener lo mismo para el módulo de activos fijos, ¿vale? En este nombre de diario vamos a encontrar los registros de activos fijos que nos va a permitir llevar a cabo cualquier tipo de transacción de activo fijo, pues ya puede ser una adquisición, una depreciación extraordinaria, una cancelación, ¿vale? Luego tenemos los nombres de diarios de presupuestos de activos fijos, que la funcionalidad es muy parecida al registro de activo, pero en este caso se utilizará sobre todo pues para la parte de presupuestación. Y como podéis observar hay un tercer tipo, que es de tipo inventario. ¿Para qué se utiliza? Pues son diarios, los diarios de inventario no son obligatorios para la configuración de activos fijos. En realidad solo se usan cuando se unifican los activos fijos usando productos emitidos. Si necesitamos configurar esta parte, tenemos que indicar al menos un nombre de diario de esta tipología y por supuesto en la parte de parámetros que hemos visto dentro de activos fijos, pues poderlo asociar. Si os parece, esto rápidamente, contabilidad general, configurar, voy a ir rápido porque esto ya lo conocéis, diarios, nombres de diarios, y aquí tendríamos uno que se llama amortización de activos fijos de tipología registrar activos fijos y tenemos otro que se llamará presupuesto de activos fijos en el caso que queramos vincularlo con la presupuestación, ¿de acuerdo? Pues bien, de esta manera con esta tipología vamos a poder luego utilizarlo cuando proceda desde activos fijos, desde mis diarios, cuando yo despliegue me vendrá y me permitirán seleccionar los que yo tengo indicados, ¿de acuerdo? Bien. Dentro de gestión del inventario, hemos dicho, de igual manera, aunque no hayamos visto nunca este módulo, aquí, configurar en nombres de diario, hay un tipo de diario que se llama diario de inventario de activo fijo, que es justo el que hemos dicho. Y este lo que va a hacer es que te permita vincular este módulo con los propios activos. ¿De acuerdo? Pues bien, seguimos retomando nuestra presentación de configuración básica. Y nos vamos a nuestro segundo punto, cuentas contables. Las cuentas contables, pues vamos a hablar rápidamente qué cuentas son las necesarias para poder parametrizar este módulo. Normalmente, ¿qué cuentas son las necesarias? Pues bien, por un lado, ¿qué tenemos que tener? Cuentas de balance de situación,
donde vamos a contabilizar el valor de los activos y sus ajustes. Y por otro lado vamos a tener las cuentas de pérdidas y ganancias, pues para el registro de la depreciación, los ajustes de valor y las pérdidas y ganancias para la cancelación de activos fijos, ¿vale? La configuración de estas cuentas es cierto que puede variar mucho de unos países a otros, debido a los estándares y a las pautas de contabilidad. E incluso es normal, no os asustéis, que pueda haber diferencias en la configuración que podáis tener entre las mismas empresas del grupo, ya que es algo muy interno. La política de contabilidad interna pues puede cambiar, aunque sea de región, ya te pueden cambiar este tipo de criterio. Todo depende del departamento financiero. Normalmente el tipo de cuentas pues se suelen tener ya en el plan contable, y es simplemente que entendamos perfectamente cuando veamos los perfiles de contabilización dónde asociar y qué asociar en qué. ¿De acuerdo? Pues bien, el tercero de los puntos a revisar, aquí no voy a entrar en más detalle puesto que esto lo vamos a ver perfectamente en los perfiles, simplemente que tengamos en cuenta pues que vamos a tener, o que tengamos en nuestra cabeza que vamos a tener que configurar cuentas de adquisición, de depreciación acumulada, de ajustes de valor y de ventas de activos. Secuencias numéricas. Ya hemos hecho una pequeña mención o comentario al principio, pero volvemos a recordarlo. Las secuencias numéricas vamos a poderlas parametrizar a 3 criterios. Puede haber una secuencia de numeración automática global. ¿Esto qué quiere decir? ¿Recordáis dentro de parámetros que vimos que había una sección que era secuencia numérica y activo fijo? Pues bien, ese es el grupo de secuencia numérica que se utiliza si solo queremos que todos los activos se enumeren de forma secuencial y con un único criterio, ¿vale? A mí, desde mi punto de vista y por mi experiencia, esta parametrización no me gusta. Creo que lo más limpio es nuestra segunda opción. La segunda opción es la ideal. ¿Por qué? Porque por grupo de activos tú le puedes dar una propia numeración. Dentro de cada grupo de activo fijo darle su propia secuencia numérica. Y la verdad que es bastante visual. De una manera muy gráfica vas a ver tu listado de activos fijos, y solo con ver el código ya vas a identificar a qué grupo pertenece. Yo creo que eso es bastante interesante. Y por supuesto tenemos el tercero de los niveles. No quieres ni automático por ningún lado. Cada vez que crees un activo fijo quieres teclear manualmente su número de serie. Pues vale, poderlo hacer lo podemos hacer. Ahora este criterio pues es peligroso y creo que no tiene mucho control. Tiene un riesgo alto de que al final tú puedas indicar como código de activo fijo algo que pueda ser erróneo. Esto sí nos lo vamos a ver directamente en la aplicación. Los activos fijos, hemos dicho, dentro de parámetros, me voy a parámetros, y desde aquí que tengo secuencia numérica, la global, no parametrizo nada más, vale, pues va a tirar de esta. Es decir, todo se va a llamar como diga este. ¿Y qué dice este? AXT y estos dígitos. Pues muy bien. ¿Que no queremos esta? ¿Que lo queremos por grupo? Pues bueno, cuando veamos los grupos veremos que aquí tiene su propia secuencia, que todo comenzará con este criterio. Todo lo que pertenece a aplicaciones informáticas de 2050 va a ser 2050-000102. Pues bastante interesante, ¿no? Y el tercer criterio pues es manual. Directamente no vamos a parametrizar ninguna secuencia numérica. Tercero y último de los puntos de esta cápsula. Hemos hablado de estos 3 pilares y ahora los textos de la transacción. Textos de la transacción, ¿recordáis que eran? Bueno, los textos de la transacción nos permitían de una manera automática que el sistema, cuando esté generando determinadas transacciones, pues pueda escribir como concepto algo en base a lo que esté sucediendo. Ese algo se va a basar en unos porcentajes que digamos que son las fórmulas o que son la leyenda, para que tú cada vez que hagas una contabilización, en este caso imagínate activo fijo, contabilización, contabilidad, pues pueda tener cierta leyenda. Activo fijo fulano en fecha fulana con aquel asiento contable en este formulario. Todo esto se puede parametrizar como textos de la transacción. ¿Dónde? Pues bien, esto, si recordáis, en administración de la organización teníamos dentro de configurar este formulario, descripciones predeterminadas. Aquí no solo vamos a encontrar activos fijos, fijaros todo lo que hay aquí. Todo esto que veis son acciones que hace el sistema y que cuando las hace, pues le podemos ir dando
ciertos mensajes. En activos fijos que encontramos, tenemos registro de contabilidad e inversión de la reserva. Es cierto que aquí lo que hay que entender es esta leyenda que viene aquí abajo, pero importante apuntaros lo siguiente, tanto para el registro de la contabilidad como para la inversión de la reserva, tiene una configuración especial el porcentaje 4 y el porcentaje 5. ¿Qué es eso del porcentaje 4 y el porcentaje 5? Pues aquí, aunque no lo especifique, veis que no pone la especificación, el sistema te dice, cuando indiques porcentaje 1 se refiere a la fecha de la transacción. Vale, perfecto. Cuando indiques porcentaje 1 se va a indicar a la fecha, se va a referir a la fecha de la transacción. Vale, perfecto. Cuando indiques porcentaje 2 al formulario, porcentaje 3 al asiento. Hasta ahí correcto. Pues bien, apuntaros que el porcentaje 4 para estos dos tipos de texto de transacción hace referencia al propio activo fijo. Y el porcentaje 5 nos va a hacer referencia al propio grupo de activo en registro y contabilidad. Por eso he puesto activo fijo porcentaje 4 para que me diga el número perteneciente a porcentaje 5 grupo de activo en porcentaje 1 fecha, porcentaje 2 formulario. Esto es una propuesta que me he inventado yo. Inversión de reserva en porcentaje 1, ¿qué significa? Fecha. Porcentaje 3 formulario. Porcentaje 4 en este caso va a ser el activo y porcentaje 5 para este caso es el modelo del valor de reserva. Pues bien, simplemente en cuanto tengamos parametrizadas estas dos textos predeterminados, ya vamos a tener absolutamente todo lo que tiene que ver con los principios básicos para arrancar con el módulo, ¿vale? Nombres de diarios, cuentas contables, secuencias numéricas y textos de la transacción. Pues bien, yo creo que como primera cápsula de introducción a este curso hemos visto todo lo necesario y vamos a continuar avanzando con temas más específicos. Hasta ahora.